Regresamos a esta tertulia escénica y hoy estrenamos una sección que a mí en lo personal me tiene muy contento, no solo porque es una sección interesante para todos los escazuseños, sino porque ustedes la pidieron. Cuando hicimos la encuesta en Mundo Escazú y preguntamos qué querían ver, nos dijeron queremos ver personajes, queremos hablar de Escazú, queremos conocer la historia. Y bueno, hoy tenemos a don Edgar aquí a la par, que es un historiador, es una persona conocedora de muchísimas aristas de Escazú, tanto en su infraestructura, arquitectura, pero también en la historia. Don Edgar, de verdad, nos hablamos así a la gente para que estén allá tranquilos en casita. Don Edgar es nuestro invitado y va a estar con una serie de programas, o más bien una serie de investigaciones respecto a Escazú y redescubriendo Izcatzú. No sé si está bien dicho o no, don Edgar, pero vamos a recordar, vamos a vivir y vamos a vivenciar todo lo que Escazú nos tiene en riqueza. Edgar, bienvenido a Tertulias Escénicas. Primero que todo, muchas gracias por la apertura que me están permitiendo, ¿verdad? Bueno, yo soy escazuseño de adopción, como dicen, pero desde que llegué aquí me enamoré de este pueblo y he conocido a muchas personas que realmente me han ayudado a sentir ese amor por Escazú. Entonces, para explicarle un poco a la gente, bueno, yo soy arquitecto, paisajista, no soy historiador, pero me encanta la historia como hobby. Y vamos a estar hablando un poquito de todas esas leyendas urbanas, todas esas historias que se dan en el cantón que a veces no están a la mano, ni siquiera en internet están, ¿verdad? Tal vez, don Edgar, eso es muy importante porque, bueno, toda la gente que está conectada en este momento en Mundo Escazú y que participe en esta sección Redescubriendo Izcatzú, va a quedar participando en premios de nuestros patrocinadores, porque hoy tenemos a Panther Supermercado, hoy tenemos también a la gente de Melis Carnicería, como siempre, Dream Machine, que nos ha acompañado, y un nuevo patrocinador que nos trae don Edgar para hoy también en esta sección, entre toda la gente que esté participando de un poco. Vamos a hacer un recuento, don Edgar, vamos a empezar como quien dice a reconstruir esa historia escazuseña y queremos que la gente allá en casa también participe porque construimos la historia entre todos. Don Edgar. Claro, vamos a hablar un poco de cómo se empezó a formar Escazú desde sus inicios de aborígenes, prácticamente desde cuando llegaron los españoles que se empezaron a dar los registros de que venía aquí. Escazú siempre ha sido, por decirlo así, un lugar de paso. Bueno, entendemos que Costa Rica siempre ha sido un puente entre las culturas mesoamericanas y las culturas del sur. Entonces, prácticamente toda esa zona se va acumulando y se va acumulando hasta el centro del país. Entonces, tenemos que Escazú era un lugar de descanso. Nosotros entendemos la palabra Izcatzú, significa piedra de descanso. Entonces, las rutas indígenas que venían prácticamente desde la zona de Cartago, por decirlo así, Curridabat, Tirraces, Acerrí, toda esa ruta iba a terminar hasta Quepos. Y dentro de esa ruta y esos caminos antiguos pasaban por Escazú, entonces siempre tenían que prácticamente hacer un descanso ahí. Entonces Escazú siempre al principio fue una tierra de paso y más adelante ya se fue conformando con pequeños cacicazgos. Don Edgar, entonces tal vez un poco para la gente que nos sigue aquí en Mundo Escazú, y bueno, vamos a saludar a tanta gente que hoy han sido por infinidad los mensajes de verdad. Bueno, un saludo para MN Arroyo, dice amigos de la estudiantina La Chimba, saludos desde Costa Rica, los mejores éxitos, pura vida, de verdad un abrazo para NM Arroyo. Abraham Boán, gracias por invitarnos. Aide Robledo, saludos, me encanta ese tema. Andrea Oriza nos dice viva Víctor Jara, de parte también de todo el repertorio que escuchamos ahora de La Chimba. Paula Cogui, Yajaira Arias, teníamos por aquí, bueno, Jorge Vergara, bueno, Jorge que estuvo con nosotros ahora. 2015, dice, estuvimos en Costa Rica. De verdad un abrazo para todas las personas que están y gente que nos está viendo en este momento en vivo por Mundo Escazú. Se podría decir entonces que Escazú, como muy bien lo dice la palabra,
era una zona de descanso para esos lugares que interconectaban, y yo supongo que se daba mucho pues tránsito de productos, tránsito de granos básicos y cosas así, pero también un poco, o no un poco, un montón de situaciones que no se vivían en el Escazú, al tener gente que venía de otros pueblos y que empezaron a crearse lo que nosotros le llamamos las leyendas o los cuentos, ¿verdad, don Edgar? Claro, no, como hablábamos ahora fuera de micrófonos, bueno, Escazú era prácticamente un pequeño asentamiento. Más que todo estaba por el lado más al sur, más llegando a las montañas, ¿verdad? Casi no había una intervención del lado que conocemos como Trejos, Monte Alegre, el centro, por la dificultad topográfica del río Tiribí que pasa por ahí. Entonces son acantilados tan grandes que tal vez no se daba ese contacto por esa parte, sino más la parte hacia el sur. Entonces tenemos una relación directa con Acerrí y una relación directa también con Villacolón o Pacacua, perdón. Sí. Entonces esos eran las conexiones directas que se venían por aquí. Y digamos, dentro de esas conexiones y esos intercambios, ¿qué era lo que se intercambiaba o qué era lo que la gente hacía, digamos, en esos caminos que venían a Escazú, que se quedaban, como decía usted, descansando? ¿Qué era lo que se comercializaba en ese momento? Ok, podemos hablar un poco de granos, por ejemplo, maíz, podemos hablar de tubérculos, pero también podemos hablar de temas de oro, por ejemplo, o diferentes elementos, herramientas que se utilizaban, ¿verdad? Porque si el tránsito era prácticamente el reino Huetar Oriente, que es de Tejar del Guarco en Cartago para allá, eso era un reino totalmente diferente al que teníamos aquí, que es prácticamente de Curridabat hasta Quepos, tenemos el reino Huetar de Occidente. Entonces, este reino tenía subcacicazgos y el cacique principal era el cacique Garavito, que tenía un poder grandísimo. Eso quiere decir entonces que Escazú, digamos, es una zona rica, no solamente en esta historia, sino también, me imagino, que en elementos indígenas que en su tiempo quedaron por ahí pues botados o enterrados, ¿verdad? A nivel de un poco de su conocimiento, ¿qué elementos de esa historia, de ese momento histórico, se han encontrado en Escazú? Sí, tenemos el sitio, son 6 sitios me parece aquí en Escazú, pero tenemos un sitio de botadero que está actualmente donde es la urbanización o el residencial Trejos Monte Alegre. Esa zona de ahí se encontraron gran cantidad de cerámica quebradas, se encontraron hachas. Entonces toda la gente que venía del sur iba y hacía un depósito en esa zona ahí. Entonces, mediante la datación que se da por la cerámica, el tipo de cerámica, cómo se pintó, los colores, la conformación, se va dando una idea que aquí en Escazú empezaron hace casi que 2000 años antes de Cristo fueron donde se dataron las principales comunidades pequeñas acá. O sea, estamos hablando que entonces, porque a veces uno siente que la historia viene pues desde la colonia, ¿verdad? El momento en que nosotros tuvimos esa parte de la colonia es donde empieza la historia, pero la historia data de mucho más atrás, y la riqueza pues arqueológica, de costumbres y de todo, data de muchísimo antes. Muchísimo antes, casi 4000 años. Casi 4000 años. Bueno, para todos los escazuseños que están conectados ahí, que están pegados a la pantalla Mundo Escazú, esas historias que ustedes en su casa cuentan con sus tíos, con sus abuelos, con sus mamás, son historias que nosotros queremos que ustedes nos cuenten, para que don Edgar, dentro de todos sus escritos e investigaciones, podamos hacer esos análisis y esos entronques de esas historias escazuseñas que sabemos que todos ustedes tienen. Vamos a tener invitados también, grandes historiadores y conocedores, y vamos a tener también muchas fotografías del Escazú de antes, del Escazú de antaño, porque lo que vamos a hacer en esta sección es redescubrir ese Escazú. Y tal vez para cerrar un poquitito esta historia y que la gente esté conectada con nosotros la próxima semana, yo me imagino también, don Edgar, que toda esta circulación, y como usted muy bien decía, Escazú era una zona de descanso, no habían asentamientos fuertes, por lo menos en ese entonces, generaban también un poco como de misticismo, ¿verdad? Como de morbo inclusive,
de quiénes eran esas personas que venían a Escazú, descansaban y se iban, venían a Escazú, descansaban y se iban, y que poco a poco pues se fueron quedando, ¿verdad? Claro. Entonces un poco también, como para cerrar esta parte y quedarnos con esa tarea, tal vez, de empezar a buscar entre nuestros familiares escazuseños, ¿qué fue lo primero que se empezó a hablar a nivel místico? Que sabemos que Escazú, sí, obviamente, claro. La ciudad de las brujas, a nivel místico, digamos, de Escazú en esos tiempos. Sí, acordémonos también que hay muchas teorías de cómo se le dice a Escazú por la ciudad de las brujas, ¿verdad? Pero al ser un lugar de descanso, había gente que llegaba, no sé, herida tal vez o muy cansada, entonces se le daba un tipo de terapia a la persona y ya después podía continuar con su camino. Hay también historias de que hace muchos años habían 3 brujitas que no eran brujas, en realidad eran curanderas, salvadoreñas me parece, entonces por ahí también hay una versión de que se le llama Escazú la tierra de las brujas. Otros dicen también, hay otra versión que eran un grupo de personas judías que hacían algunas actividades y como las personas de acá no entendíamos qué hacían, entonces decían que eran rituales de brujos. Eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco conforme se va dando. Y vamos a tener a otros invitados también. Don Edgar va a ser el encargado de empezar a desenterrar toda esa historia aquí en Tertulias Escénicas, y ustedes en casa también nos van a ayudar. Si tienen fotografías, si tienen algún cuento, si tienen alguna historia, mándenoslas, porque nosotros durante la semana vamos a estar analizando para que en el próximo Tertulias tengamos de qué comenzar. Tal vez, don Edgar, para cerrar un poco esta sección de Redescubriendo Escazú, pues sabemos que Escazú es rico no solamente en historia, sino también en lugares arquitectónicos, digámoslo así, y contarnos tal vez un poco a grandes rasgos, porque también lo vamos a ver en próximos programas, tal vez algunos de esos lugares que los escazuseños pueden sentirse orgullosos de tener. No, a mí principalmente la que me encanta es la iglesia de San Rafael. Es una iglesia, bueno, que se hizo en base a la iglesia de Ujarrás. No sé si a veces la gente tiene la noción, ¿verdad? Esa fue hecha por el arquitecto Teodoro Quirós, que yo digo que es familia mía, espero, ¿verdad? Claro, por ser famoso y arquitecto, ¿verdad? Todos son familia. Entonces esa fachada, si se observa bien, tiene mucha similitud con la de Ujarrás. Tienen algunos cambios específicos, hay algunas ventanitas que no tiene, algunos elementos, pero está enfocada. Y la curiosidad de esa iglesia es que ve para el norte. Todas las iglesias deben ver hacia el oeste. Hacia el oeste. Entonces ahí también tenemos otra curiosidad, ¿verdad? Bueno, y eso es muy importante, y entre la gente que nos está viendo aquí, que están comentando, gente que es natal de Escazú, si se sabe en esa historia de por qué esa iglesia está viendo para el norte y no para el oeste, como la mayoría de las iglesias, vamos a esperar estos días aquí por nuestras redes sociales para que nos comenten para nuestro próximo programa de Redescubriendo Escazú, don Edgar nos va a tener un poco también la noticia y también la historia. Don Edgar, de verdad, muchas gracias. Un placer, de verdad. Súper contentos de tener este espacio y todo el mundo atento en casa, porque seguimos recopilando historias y redescubriendo Escazú.